Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Siéntense, por favor. Al principio, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, nos va a hablar de cómo están los centros de atención a nuestros hermanos migrantes. Y después vamos al informe de seguridad, del Gabinete de Seguridad, y nos acompaña, y agradecemos muchísimo al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, y por supuesto el Gabinete de Seguridad, al general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa, al almirante Raimundo Pedro Morales, secretario de Marina, a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, al general Hernán Cortés, comandante, no sé por qué me pusieron aquí interino, comandante de la Guardia Nacional, coordinador de la Guardia Nacional. Entonces vamos primero al informe de Rosa Isela sobre los centros de atención y después al informe de seguridad. Adelante, Rosa Isela. Sí, gracias. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todas y a todos. Hemos continuado con el trabajo de acuerdo a las instrucciones de la Presidenta de México para estar listos, preparados para la recepción de connacionales que vienen de Estados Unidos. Entonces, haremos un resumen también para decirles a los paisanos y paisanas que México los recibe con los brazos abiertos. Este mensaje especialmente va dirigido a ellas y a ellos. Entonces, decir que el Gobierno de México ha implementado la Estrategia Nacional de Repatriación México Te Abraza para recibir de manera cálida y humana a las mexicanas y mexicanos retornados de Estados Unidos a nuestro país. Nuestros connacionales dejaron su tierra para buscar mejores oportunidades de vida para ellos, para sus hijos, para su familia en Estados Unidos. Los migrantes mexicanos no son criminales. Cruzaron la frontera y aportaron a la economía de esa nación. Y también aportan a su país natal. Son personas muy trabajadoras que se empeñan todos los días en salir adelante. En México el México que hoy les espera es distinto al que dejaron. Se encuentra en transformación y tiene un gobierno que trabaja por el bienestar de todas y de todos, pero principalmente por lo que menos tiene. México te abraza. Adelante. ¿Cuáles son los objetivos de la estrategia? Queremos reiterar. Los objetivos de la estrategia México te abraza es recibir a las mexicanas y mexicanos con calidez y humanismo. Articular un trabajo interinstitucional de todo el Gobierno de México y también los gobiernos estatales para recibir y atender a los connacionales. También tenemos la obligación de vigilar el cumplimiento de tratados y acuerdos internacionales y bilaterales en materia de repatriación para estar preparados ante acciones que violen los derechos de nuestros paisanos. Por supuesto, garantizar la bienvenida y la reintegración a sus comunidades de origen. Adelante. ¿Cuáles son los componentes para esta estrategia de recepción digna? La asistencia y protección consular por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la recepción y apoyo que se da en los 6 estados fronterizos
donde se han instalado centros de atención, y también la reintegración a la sociedad, a las comunidades, donde se atenderán las necesidades básicas. Pues bueno, están trabajando por instrucción de la presidenta 34 dependencias federales y 6 entidades en la frontera norte, y todo el país, todos los gobiernos estatales y todo el gobierno. Adelante. Bueno, llevamos la coordinación de México Te Abraza y están dando todos los datos. Es importante que todas las personas que vienen de Estados Unidos tengan su carta de repatriación, que es la llave precisamente para acceder a estos servicios y programas. Adelante. Uno de los beneficios más importantes es la incorporación, la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de las personas que vienen del país de Estados Unidos a nuestro territorio. Adelante. Y por supuesto, está a su disposición todos los programas de bienestar que ellos vayan necesitando de acuerdo a lo que ellos vayan considerando. Aquí está atrás el programa de algunos, el programa de la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores, también la pensión para las personas con discapacidad, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, en fin, todos los programas que tiene el Gobierno de México. Adelante. También se está entregando, porque ya iniciamos, una transferencia monetaria de 2,000 pesos a todas las personas repatriadas para cubrir sus gastos en el traslado hacia sus comunidades. Adelante. También estamos trabajando desde la Ciudad de México para hacer el monitoreo de todas las incidencias en la frontera norte de nuestro país. ¿Cómo es que estamos dando esa atención en los centros que se han instalado para tales efectos? Adelante. Y pues están sumándose muchos organismos de manera entusiasta. Hoy nada menos que tenemos una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y que están muchas empresas y también muchos organismos de empresarios que quieren dar oportunidades de empleo a las personas que vienen repatriadas a nuestro país. Adelante. Bueno, está la coordinación con los estados. Aquí quiero subrayar en qué nos están ayudando las autoridades estatales fronterizas, con la limpieza, con la recolección de residuos, el agua potable, la protección civil, la seguridad perimetral, y nos están ayudando también en darle la bienvenida a los paisanos y paisanos. Adelante. Y pues estamos instalando ya al día de ayer 10 centros de atención. Aquí están algunas gráficas y pues queremos decir que los centros están vacíos. Adelante. Están 2 centros en Baja California, 2 centros de atención en Tijuana, en Mexicali, 2 centros de atención en Sonora, Nogales y San Luis Río Colorado. También un centro de atención en Ciudad Juárez, otro en Nueva Rosita, Coahuila, y uno en El Carmen, Nuevo León, así como en Tamaulipas, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo. Adelante. Está aquí la ubicación de cada uno de los 10 centros en donde está participando la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Bienestar, el Instituto Nacional de Migración, en fin, todas las dependencias del gobierno federal, como la Secretaría de Educación o la SEDATU, la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin, y ya están instalados en su mayoría. Tienen diferentes apoyos ahí. Adelante.
Pues estamos apegándonos al manual con un plan de alimentación y seguridad por parte de la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina. Aquí este plan de alimentación con la instalación de cocinas móviles y células de intendencia, así como la seguridad y el apoyo en traslados y transporte. En estos estamos listos y estamos coordinados con la convicción de atender con calidez y humanismo a nuestros paisanos. Los centros de atención ya están operando para brindarles una recepción cálida, ordenada y segura. ¿Con qué? Con el traslado gratuito al centro de atención más cercano desde la puerta fronteriza, con la entrega de kits de higiene personal, con la entrega de la carta de repatriación, con la tramitación de documentos de identidad como acta de nacimiento y CURP. También con el traslado gratuito en autobuses a sus comunidades de origen. Pues este alojamiento del que les acabo de mostrar es un alojamiento temporal y también se les proporciona alimentación. Este alojamiento temporal estamos tratando de que en todos los lugares haya calefacción, pues porque las bajas temperaturas, también hay regaderas con agua y agua fría y agua caliente, toallas, camas, cobijas, almohadas, sanitarios con lavamanos, servicio de internet gratuitos, cabinas telefónicas gratuitas, zona de carga de celulares, 3 comidas calientes diarias y agua potable. Dentro de los programas de bienestar, pues está la tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos que otorga la Secretaría de Bienestar, la atención médica inmediata, la afiliación al IMSS, ofertas de empleo y acceso a los programas de bienestar, así como la incorporación de niñas y niños a la escuela, apoyo al campo y apoyo para los programas de vivienda. Adelante. Insistir en que la estrategia nacional de repatriación México Te Abraza considera también tener autobuses para trasladar a connacionales a sus puntos, a sus comunidades. Subrayar que el gobierno de México está listo y organizado para recibir a nuestros paisanos que no están solas ni solos, y los 10 centros de atención hay personas servidoras públicas y pues México los espera con los brazos abiertos. México te abraza. Gracias, secretaria. Vamos con la información de seguridad. Marcela, empezamos. Gracias. Con su permiso, presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. El día de hoy presentaremos el informe de incidencia delictiva con información preliminar correspondiente al día de ayer, a 27 de enero de 2025. Si nos ponen la gráfica, por favor. Iniciamos con el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en el periodo 2018 a 2025. Como les mencionaba, con información preliminar hasta el día 27 de enero, informamos que se registra un promedio diario de 65.8 víctimas de homicidio doloso en el país. El cálculo con la información consolidada de las fiscalías estatales a fin de mes y con la información completa de enero, que le faltan todavía 4 días, será de aproximadamente 73 homicidios dolosos diarios en promedio, como podemos ver ahí en la gráfica. Es decir, una disminución entre 2018 y 2025, si cerramos con esta proyección de 73 homicidios dolosos diarios, de cerca del 27% de disminución. Mencionar la diferencia entre el preliminar y la proyección. Como ustedes saben y les hemos informado aquí en la Mañanera del Pueblo en otra ocasión, el preliminar lo mandan las fiscalías estatales todos
todos los días y es una información que se analiza en el Gabinete de Seguridad, incluso ustedes conocen porque se hace también pública. Al final de mes, las fiscalías estatales consolidan su información y a través del Secretariado Ejecutivo también se hace pública esa información. Siempre hay una diferencia, como pueden ver ahí, de aproximadamente entre el 10 y el 13%. Esta diferencia se da porque puede ser la hora de ocurrencia del homicidio, a lo mejor estaba muy alejado el lugar en donde ocurrió el homicidio y por eso hay estas diferencias. La siguiente, por favor. En esta gráfica les presentamos el número de víctimas por entidad federativa correspondiente solo al mes de enero de 2025, insisto, información preliminar al 27 de enero. En esta gráfica se puede apreciar que poco más de la mitad de los homicidios del país, es decir, el 53%, se concentra en tan solo 7 estados. Las entidades con el mayor número de homicidios dolosos y que concentran la mitad de homicidios del país son, en primer lugar, Guanajuato, con 13.3%, el Estado de México con 8.1%, Baja California con 7.9%, Michoacán con 7.1%, Sinaloa con 6.2%, Chihuahua con 5.2% y Jalisco con 5.1%. Esta es la información de manera preliminar de incidencia delictiva. Gracias. Con permiso, presidente. Permiso, presidenta. Muy buenos días. Con su permiso, presidenta. Uno de los 4 ejes de la estrategia de seguridad implementada por la presidenta Claudia Sheinbaum es la coordinación y la coordinación estrecha del Gabinete de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, Fiscalía General de la República y Centro Nacional de Inteligencia. Y por supuesto cada vez más con entidades federativas con quienes se han incrementado las operaciones y las investigaciones en conjunto para disminuir la incidencia delictiva. Esta coordinación ha sido fundamental para incrementar nuestra capacidad de respuesta y operación para detener a generadores de violencia y sobre todo combatir la impunidad. Agradecemos especialmente al doctor Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, a nombre del Gabinete de Seguridad, por su participación y apoyo en la estrategia. Del 1 de octubre del 2024 al 26 de enero del 2025, elementos de las instituciones del Gabinete de Seguridad, personal militar, naval, de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de la República, muchas veces en coordinación con las autoridades de los 3 niveles de gobierno, llevaron a cabo diversas operaciones de prevención, vigilancia y reconocimiento, aunado a numerosos trabajos de investigación y de campo con los que se obtuvieron los siguientes resultados en las últimas semanas. Han sido detenidas 10.148 personas por delitos de alto impacto. Se han asegurado más de 90 toneladas de droga, incluyendo 1.252 kilos y 738.970 pastillas de fentanilo. También se han asegurado 4.981 armas de fuego. Para combatir la producción de drogas en los estados de Baja California, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, con algunas fiscalías locales y en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, han desarticulado y desmantelado 139 laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas. En estas acciones se han asegurado 239.361 litros y 91.443 kilos de sustancias químicas, 232 reactores de síntesis orgánica, 81 condensadores y 63 destiladores. La afectación económica a las organizaciones delictivas en estos laboratorios es mayor a 53.770 millones de pesos. En representación del Gabinete de Seguridad, a continuación mencionaré algunas acciones relevantes de las últimas semanas del mes de enero del 2025. En Tecate, Baja California, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional aseguraron 560 kilos de metanfetamina y 30 kilos de fentanilo,
con un valor de 416 millones de pesos durante la inspección de un camión de carga que viajaba de Culiacán a Tijuana. En Baja California Sur, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina en coordinación con el Gabinete de Seguridad, fueron detenidas 9 personas y se aseguraron más de 2 toneladas de cocaína y 3.420 litros de combustible. La droga asegurada, estas 2 toneladas de cocaína tenían un valor estimado de 561 millones de pesos. En la Ciudad de México, en un trabajo coordinado con las autoridades de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Policía de la Ciudad de México, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra una célula delictiva, contra 2 hombres vinculados con extorsión agravada y asociación delictuosa. En Colima, resultado de acciones de inteligencia, personal de la Secretaría de Marina localizó un contenedor procedente de China con sustancias utilizadas para elaborar drogas sintéticas. En Acapulco, Guerrero, derivado de acciones del Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero, fue detenido Alexander N., quien tenía denuncias por extorsión en el mercado central de Acapulco. Además, contaba con órdenes de aprehensión por extorsión y delincuencia organizada. En Guadalajara, Jalisco, el Ejército Mexicano, con apoyo de la Fiscalía y la Policía del Estado, realizó un cateo en un centro de atención telefónica utilizado para el delito de extorsión, donde se detuvieron a 20 personas. Se aseguraron varios aparatos celulares, dispositivos y computadoras. En Nuevo León, durante una operación conjunta con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y Fuerza Civil Nuevo León, fueron detenidas 27 personas generadoras de violencia, a las cuales se les aseguraron armas de fuego de alto poder y equipo táctico. En Mazatlán, Sinaloa, en una operación encabezada por la Secretaría de Marina, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y autoridades locales, detuvieron a 5 generadores de violencia y rescataron a 2 personas que se encontraban privadas de su libertad. Se aseguraron 15 armas largas, granadas, un lanzagranadas, droga y 6 vehículos, 3 de ellos con blindaje artesanal. En otra acción, resultado de trabajos de inteligencia y patrullajes de vigilancia realizados en Culiacán, se aseguró un vehículo con 420 kilogramos de metanfetamina, cuyo valor estimado es de 124.8 millones de pesos. En el mismo municipio fue detenido Juan Carlos N., generador de violencia en Sinaloa, quien cumplía con la función de supervisar la producción y trasiego de metanfetamina, cocaína y heroína. Se le aseguraron 2 armas de fuego, 2 bolsas de fentanilo y un vehículo. Resultados de trabajo de investigación y coordinación del Gabinete de Seguridad, en una operación encabezada por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Culiacán, Sinaloa, se realizó el cateo de 2 inmuebles donde fueron detenidas 6 personas y se aseguraron 5 armas largas, 4 armas cortas, cargadores, artefactos explosivos y 2 vehículos. Uno de los inmuebles era utilizado por la delincuencia como centro de monitoreo y estaba vinculado a múltiples cámaras colocadas en puntos estratégicos de Culiacán, mismas que ya fueron desmontadas por el Ejército Mexicano. Resultado del incremento en las operaciones en Sinaloa y del trabajo en materia de investigación e inteligencia por los equipos desplegados en la entidad, se llevaron a cabo las siguientes acciones. En Culiacán, en una operación coordinada, se realizó el cateo a un domicilio donde fueron detenidas 2 personas, vinculadas con un grupo delictivo a quienes se les aseguraron 6 armas de fuego, entre ellas un fusil Barrett, cargadores, equipo táctico, bolsas con pastillas de fentanilo y vehículos, 2 de ellos con blindaje artesanal. Líneas de investigación permitieron obtener 3 órdenes de cateo por parte de la Fiscalía General de la República en inmuebles ubicados en los estados de Puebla y Tlaxcala, donde se realizaron acciones simultáneas por parte del Gabinete de Seguridad. En estas acciones se aseguraron 2 laboratorios para la elaboración de metanfetaminas. También fueron detenidas 14 personas con droga y armas pertenecientes a una célula criminal que opera en el estado de Sinaloa. Finalmente, derivado de los trabajos de investigación por parte de las instituciones del Gabinete de Seguridad, se obtuvo la localización de un hombre que formaba parte de un grupo delictivo generador de violencia en Sinaloa, el cual se ocultaba en la Ciudad de México. Con información obtenida, el día de ayer se realizó un despliegue en la alcaldía Benito Juárez, que dio como resultado la detención de Joel N., identificado como operador de una red y distribución de fentanilo. A esta persona se le vincula con uno de los líderes del grupo criminal, Aureliano N., además de ser responsable de la operación de laboratorios clandestinos en Elota, Sinaloa. Muchas gracias. Permiso.
Vamos con los videos, el video. Estamos comprometida con la construcción de la paz en nuestro país. Lo que haga falta por llevar seguridad, paz a cada rincón de cada lugar, de cada municipio, de cada estado de nuestro país. Y para ello hemos hecho una estrategia que consiste de 4 ejes. El acercamiento social es vital para lograr cohesión en la comunidad. Por ello, la Secretaría de Gobernación, en coordinación con otras dependencias de gobierno y organizaciones civiles y religiosas, lleva a cabo acciones para identificar y atender necesidades de la población, con el objetivo de fortalecer la atención a las causas y seguir construyendo la paz. Con esta estrategia, del 1 de octubre a la fecha, 141.232 elementos del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, en coordinación con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, han llevado a cabo diversas operaciones de prevención, vigilancia y reconocimiento, aunado a numerosos trabajos de investigación y de campo con los que se obtuvieron los siguientes resultados: 10.148 detenidos y el aseguramiento de 4.981 armas de fuego, 868.905 cartuchos, 452 granadas, 7.385 vehículos, 1.197 kilogramos y 738.970 pastillas de fentanilo. 34.388 kilogramos de metanfetamina, 31.978 kilogramos de cocaína y 24.946 kilogramos de marihuana. Dentro de estos resultados y mediante continuas operaciones de inteligencia, vigilancia e intercepción terrestre para reducir el trasiego de narcóticos, destaca el aseguramiento de 420 kilogramos de metanfetamina en Culiacán, Sinaloa, 648 kilogramos de cocaína en el municipio El Marqués, Querétaro, 7.813 kilogramos de metanfetamina en 4 laboratorios clandestinos en Culiacán, Sinaloa, 20.875 kilogramos de sustancias químicas en un laboratorio en Tlaxco, Tlaxcala. Además, en estos últimos 14 días, resalta la captura de los siguientes objetivos prioritarios: Juan Carlos N., Tomás N., Jesús Daniel N., Héctor Abel N., Carlos N., Daniel Eduardo N., Milton Vladimir N. y Raúl Alonso N. Y en esta estrategia de atender a las causas, pues se inscribe este programa que se llama Sí al Desarme, Sí a la Paz. Y en estas palabras estamos contenidos todos los mexicanos y mexicanas. Con el propósito de reducir la violencia propiciada por el uso de armas de fuego y sensibilizar a la población sobre el riesgo de tenerlas en casa, la Secretaría de Gobernación, en forma conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional y organismos eclesiásticos, a partir del 10 de enero de 2025, inició el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, mediante el cual se canjea armamento y municiones por numerario. Cada arma recibida en este proyecto representa por lo menos un delito no cometido en nuestro país, habiéndose captado hasta el momento 501 armas de fuego, 367 cargadores, 25.277 cartuchos y 37 granadas. Gracias a las acciones emprendidas por autoridades federales, estatales y municipales, se ha logrado restablecer las actividades cotidianas de la población en diversas partes del territorio, permitiendo una recuperación progresiva de la estabilidad económica y social de los siguientes sitios que presentaban problemáticas: Panteló, Chiapas; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Acapulco, Guerrero. Por otra parte, las acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad para reducir la violencia, aunado a las labores que implementó la pasada administración, han permitido obtener una disminución sostenida del 20.38% en el delito de homicidios dolosos a nivel nacional del 1 de octubre a la fecha. Un indicador donde se puede observar los resultados favorables de la estrategia es el turismo internacional.
el cual registró de enero a diciembre de 2024 el ingreso de 45.300.000 turistas, con un incremento de 3.400.000 visitantes en comparación con el mismo periodo del 2023, lo que representa un alza del 8.1%. Esto habla de la creciente percepción en el exterior de los niveles de seguridad que poco a poco, pero con paso firme, está logrando nuestro país. Otro indicador más de la seguridad en México son las estadísticas de residentes extranjeros, los cuales indican que al año 2024 se incrementó el número de personas de diferentes nacionalidades que viven en nuestro país en un 14.1%. Por lo que respecta a los ciudadanos estadounidenses, el incremento fue de 8.2%. El trabajo que cada día realizan las dependencias de seguridad del Gobierno de México por garantizar el bienestar de los ciudadanos se refleja en estos resultados, porque cada mexicana y mexicano merece un país más próspero y justo. La estrategia de seguridad va a funcionar porque hay humanismo, dedicación y honestidad. Unidos por un México en paz y seguro. Gobierno de México. Pues esta es la información. La reducción en homicidios la vamos a tener completa al cierre del mes de enero, que es en el próximo Gabinete de Seguridad. Dentro de 15 días podemos ya dar la cifra oficial, dado que faltan algunos días, 3 días, y además siempre el cierre de las fiscalías, hay ajuste en los datos que se envían respecto a los datos diarios. Sin embargo, la estimación es que si tomamos en cuenta desde 2018 a la fecha, la reducción en homicidio doloso es del 27%. Y la estimación de octubre o de septiembre de 2024 a la fecha es una reducción mayor al 15% desde que entramos al gobierno. Y la información ya oficial del sistema de seguridad, pues la tendremos dentro de 15 días, pero son cifras muy importantes. Yo quiero agradecer a todo el Gabinete de Seguridad, por supuesto, al general secretario, al almirante secretario, al secretario de Seguridad, a la secretaria de Gobernación y al fiscal general de la República, que hay, con respeto a su autonomía, una coordinación muy importante que nos está permitiendo dar estos resultados. Y vamos a seguir todos los meses dando resultados e informando al pueblo de México de la construcción de la paz y la seguridad en nuestro país. Entonces, esta es la información y adelante. Vamos con las preguntas. Buenos días, Presidenta. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y en Querétaro es ahora am.com. Presidenta, ahorita que hablaban también sobre el tema de seguridad, no sé si hablaban de Querétaro, también de un tema de los laboratorios, no sé si hay datos concretos de Querétaro, si hubo algunos laboratorios en Querétaro. Y si se maneja todavía el dato de los policías por estado. Antes se manejaba siempre policías estatales, municipales por estado, para ver si se cumplía con los estándares internacionales, si ya ha habido un avance o esa información ya no se maneja. ¿Quieres informar, Karen? Los laboratorios fueron desmantelados principalmente en Sinaloa, Sonora. Sí hubo algunos indicios, pero no laboratorios tan grandes como los que se desarticularon en Tlaxcala y en Puebla el día de ayer. Son los que se informaron la semana pasada, donde había condensadores pequeños, y con gusto les completamos la información. No son laboratorios tan grandes como los que se aseguraron en el norte del país o el día de ayer en Puebla y Tlaxcala. Muchas gracias. Bien. Sí existe esa información, la presentamos en el próximo gabinete. Ok, muchas gracias. Presidenta, la próxima semana seguramente va a ir a Querétaro el 5 de febrero al 108 aniversario, y también va a llevar una reunión ahí con la CONAGUA, lo que nos informaba el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi. No sé si, como es miércoles ese día, tenga contemplado realizar ahí la conferencia de prensa, la conferencia del pueblo ahí en Querétaro, que es miércoles 5 de febrero. Estamos revisando la hora.
a la cual vamos a hacer el evento el 5 de febrero en Querétaro, y les informamos si hacemos aquí la mañanera o allá. Ok. Y también ya ve que vienen las obras del tren México-Querétaro. Pues en Querétaro se maneja mucha información de dónde van a estar las estaciones de tren ahí, tanto desde San Juan del Río hasta Querétaro. No sé si en qué momento ustedes tendrían la información de dónde estarían las estaciones de tren, particularmente hablamos de Querétaro. Sea este jueves o el próximo, vamos a darle información sobre el avance de los trenes. El tren México Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que ya va muy avanzado finalmente. De ahí a Pachuca, el México Pachuca. El México Querétaro, que inicia su construcción en abril y va a estar a cargo de ingenieros militares. Las licitaciones que se van a hacer en este primer semestre, de un tramo hacia Guadalajara y un tramo también de Coahuila, Nuevo Laredo. Entonces, esta semana o la próxima ya vamos a informar, y ahí podemos informar hasta ahora donde tenemos programada que van a estar las estaciones. ¿Por qué hasta abril inicia la construcción? Se está trabajando se está terminando el estudio de demanda, que es importante, se está trabajando en la manifestación de impacto ambiental, que tiene que ser aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y sobre la ingeniería básica. Entonces, en abril damos ya el banderazo para México Querétaro, para México Pachuca y para las licitaciones de, creo que es a Guadalajara, bueno, una parte que va hacia Guadalajara y la otra a Coahuila, Nuevo Laredo. Ok, muchas gracias. Presidenta, ya ve que la semana antepasada ya hablaba aquí Martí Batres sobre las nuevas reformas a la ley del ISSSTE, y hablamos sobre en específico del punto 25, que hablaba de las aportaciones de los funcionarios del gobierno federal, en este caso en particular de los mandos medios que trabajan en todas las secretarías de los estados. Ahí me surgió una duda porque se hablaba de un salario integrado para la aportación para la salud de los trabajadores, ¿no? Donde va a haber una mayor aportación, porque si se incluye el salario integrado, ahí ese concepto no existe actualmente en los manuales de salarios, ¿no? Normalmente es sueldo base más compensación garantizada. Y aquí la duda es que si ese salario o ese salario integrado, que tendría que ser sueldo base más compensación garantizada, también se va a incluir en lo que es en la jubilación de esos mandos, porque obviamente pues, van a dar una aportación mayor, entonces debería ser como que acorde a otra jubilación. Normalmente un mando medio se jubila con menos de 10,000 pesos como jubilación. Incluso hasta se llegan a jubilar hasta con menos salario que sus subordinados. Por eso se hablaba históricamente a lo mejor de lo que es el elefante reumático. Normalmente en las secretarías de Estado hay mucho personal con más de 30 años de trabajo. No se quieren jubilar porque obviamente si están ganando a lo mejor arriba de 20,000, 50,000 pesos, pues se van a terminar jubilando con menos de 10,000 pesos. Entonces es complicado a veces para esa gente llegar a jubilarse, ¿no? Entonces, no sé si se podría aclarar ese punto de que si se va a incluir o no, o cómo está contemplado la ley, ¿no? En ese punto. Solamente es para ampliar los servicios de salud. Como bien se explicó aquí, por ejemplo, el salario de la presidenta tiene una parte de un salario base, digamos, sí, y luego tiene un complemento. Lo que me descuentan a mí del ISSSTE solamente es sobre el salario base. ¿Cuánto descuentan? Casi 8% del salario. ¿En qué consiste ese 8%? Cerca de 2.7%, si mal no me equivoco, para salud. Y el resto tiene que ver con jubilaciones y otras prestaciones, como por ejemplo FOBISSSTE. Así está en todos los trabajadores del Estado. ¿Qué fue lo que plantearon aquí que consideramos y evaluamos? Que en la parte de la compensación se descuente lo que corresponde a salud, de tal manera que solo sería el 2.7%.
y no contribuiría a la jubilación, sino solamente se mantiene lo de la jubilación respecto al salario base. ¿Cuánto aportarían los trabajadores que ganan, que somos los que más ganamos como trabajadores del Estado? Pues nada más el 2.7% de ese adicional que estamos recibiendo. ¿Cuánto aporta el gobierno o cuánto se va a recaudar de esa parte? Alrededor de 2.500 millones de pesos. ¿Cuánto aportaría el gobierno federal adicional para poder completar? Alrededor de 10,000 millones de pesos que se requieren para mejorar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores de la salud del ISSSTE, alrededor de 7,500 millones de pesos. ¿De dónde va a venir este recurso? De los fideicomisos del Poder Judicial, porque finalmente son recursos que van dirigidos a todos los trabajadores del Estado. ¿Qué vamos a lograr con esto? Pues mejores servicios de salud del ISSSTE. Entonces, que estén mejor los centros de salud, que estén mejor los hospitales y sobre todo que los trabajadores de la salud del ISSSTE puedan tener mejores condiciones laborales y por lo tanto puedan dar pues una mejor atención a todos los afiliados. ¿Qué más va a haber para el ISSSTE? Pues el programa La Clínica es Nuestra, que este año va a permitir que los centros de salud, la atención primaria de la salud, pueda tener una mejora sustantiva en términos del mantenimiento menor, del equipamiento de todos los centros de salud. Entonces, eso es lo que está contenido en la ley del ISSSTE. ¿Qué más está contenido en la ley del ISSSTE? Todo lo que presentó Yabneli el día de ayer relacionado con el FOBISSSTE. Hay muchísima queja y con toda la razón de trabajadores del Estado que tienen deudas con el FOBISSSTE que son impagables, que van a jubilarse y van a seguir pagando, y es totalmente injusto. Entonces, lo que queremos es hacer quitas, hacer descuentos, congelar mensualidades, e incluso aquellos que en términos reales ya pagaron el doble de lo que costó su vivienda, ya darles directamente la escritura de su vivienda. Entonces, todo eso viene contenido en la nueva ley del ISSSTE o en la ley del ISSSTE, porque la nueva ley del ISSSTE creo que se usaba en el pasado neoliberal, en la ley del ISSSTE, en la recuperación de los derechos sociales de la ley del ISSSTE, y también que el FOBISSSTE pueda construir vivienda de nuevo, porque ahora solamente funciona como créditos, y que también pueda haber créditos para la autoconstrucción. Todo eso viene, probablemente la próxima semana estemos enviando esta ley, que es para beneficio de todas y todos los trabajadores del Estado. Muchas gracias. Presidente, también aquí es un tema nada más de que piden su apoyo para que la Fiscalía del Estado de Querétaro no congele una denuncia por negligencia médica de un hospital particular denominado Centro Médico Juríca, y ya que en ese Centro Médico de Juríca operaron a un niño por una operación menor y terminaron dándole una anestesia general y el niño quedó en estado vegetal. Y el niño sigue sufriendo mucho, tiene como 8 o 9 años el niño. Entonces, nada más piden su apoyo para que realmente descongele o no tengan ahí ese caso en Querétaro, la Fiscalía, sin hacer nada, ¿no? Porque la verdad es un caso muy, muy triste de un niño que era normal, uno lo veía jugando fútbol normal y de repente, por una operación menor, terminó. Si aquí tengo todos los datos incluso ya presentó aquí en Atención Ciudadana su queja y pedir el apoyo de su parte en lo que le pudiera corresponder. Sí, de acuerdo. Muchas gracias. Adelante. Buenos días, Presidenta. Salvador Corona del Universal. Preguntarle en el tema de seguridad sobre el gobernador Rubén Rocha. Ayer dio algunas declaraciones, la cito: el pueblo quita y no alguien que grita, y sobre los enemigos son los criminales, no el gobierno. Saber qué opinión tiene al respecto y saber si la contención de los homicidios en Sinaloa pues ya tienen una contención, ya ha disminuido este delito. A ver si pueden poner homicidios de Sinaloa, por favor, hasta donde está ahora ahí de la plataforma, por favor. Se está trabajando,
que el mensaje principal es para los habitantes de Sinaloa, para la ciudadanía, para el pueblo de Sinaloa. Que sepan que estamos trabajando todos los días. Ha estado ahí el secretario de Seguridad, el general secretario, el almirante. Ellos lo revisamos en el Gabinete de Seguridad todos los días y además ellos están revisando permanentemente el caso de el aumento de delitos que hubo en Sinaloa, y que sepa el pueblo de Sinaloa que estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la seguridad. Esta responsabilidad de la contención de los homicidios o de la violencia que se ha estado viviendo a partir de septiembre tras la detención de estos capos, ¿es responsabilidad del gobierno estatal? Es coordinación. Aquí no es un asunto de… Nosotros asumimos la coordinación con todos los gobiernos de todos los estados. Así lo presentamos en la CONAGO. Es una responsabilidad nuestra coordinarnos con todas las instituciones de seguridad y las instituciones gubernamentales. El mejor ejemplo es la coordinación que tenemos con la Fiscalía General de la República. Son autónomos por Constitución, pero eso no quiere decir que no haya coordinación con los gobiernos de los estados, independientemente del partido político al que pertenezcan. Son electos por el pueblo, elegidos por el pueblo, y nosotros nos coordinamos. Esa es la responsabilidad que tenemos. Hay presencia en el Gabinete de Seguridad todos los días del gobierno de Sinaloa, y además pues un trabajo especial de las fuerzas de seguridad para garantizar la paz y la seguridad del pueblo de Sinaloa, que es lo más importante. Okay. En este caso, el gobierno federal tiene el respaldo, le da respaldo total al gobernador. Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos priistas de antes, que nosotros quitemos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República, porque primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos, y es nuestra responsabilidad, es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales, municipales, y ahí donde haya algún problema con algún gobierno municipal, pues no nos corresponde al gobierno, le corresponde en todo caso a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República. Entonces, a todos aquellos que piden que la presidenta quite y ponga gobernadores, pues no, eso se llama autoritarismo. Nosotros creemos en la democracia y creemos en la construcción de la paz y la seguridad, y trabajamos todos los días por la construcción de la paz y la seguridad. Por otro lado, Presidenta, en el tema migratorio, hoy en el Universal publicamos que se están incrementando las solicitudes de asilo de las personas migrantes que han llegado del sur, por la frontera sur, y también los que quedaron varados tras la cancelación de este permiso en Estados Unidos. Saber si se va a reforzar pues las oficinas de Comar, saber si de alguna manera pues podrían ustedes agilizar estas solicitudes de asilo, o cómo sería esta atención a los migrantes. Sí, lo estamos revisando, ¿no? La Comar está operando como ha operado normalmente, y en todo caso si requerimos un programa especial, pues lo tenemos que analizar. En este caso, también preguntarle, hablaba ayer que hay coordinación con Estados Unidos, que en este tema de los aviones que han llegado de migrantes deportados, saber si ustedes estarían solicitándole algo en particular a Estados Unidos para que México reciba aviones con personas deportadas, pero de otras nacionalidades. Hay acuerdos, más que acuerdos, hay coordinación, desde hace mucho. Eso lo expliqué el día de ayer. Sí. Nosotros tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera. A ver si me ponen otra vez el de deportaciones de todos los presidentes. Vean el periodo de Bill Clinton.
el periodo de Barack Obama, el primer periodo de Donald Trump, el periodo de Joe Biden. Esto es de mexicanos. Y también durante este periodo también ha habido recepción de personas de otras nacionalidades en el marco de nuestras políticas. Entonces, es una coordinación permanente que se tiene con el gobierno de Estados Unidos y que ellos también están trabajando con los gobiernos de Centroamérica, por ejemplo. Entiendo que El Salvador aceptó ser tercer país seguro, por ejemplo. Sabemos también, porque es público, que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene comunicación y coordinación. El secretario Rubio planteó que iba a hacer incluso visitas a Centroamérica, lo leímos en los medios. Entonces es una coordinación permanente. Hay reuniones permanentes aquí, por ejemplo, de migración, no solo ahora, sino en el pasado, con CBP se llama, que es la institución de Estados Unidos que se encarga de migración, con la que tiene coordinación el Instituto Nacional de Migración en México. Entonces hay comunicación permanente, coordinación, en caso de que lleguen personas de otras nacionalidades, como se ha hecho en el pasado, porque ahí están también la oposición y que entregaron, como bien escribió y pusimos el documento, a ver, ponlo otra vez, de la Bastida. Entonces hay coordinación permanente y va a seguir habiendo coordinación permanente. Por ejemplo, si Estados Unidos en pues obligación de recibir a los deportados, si le envía aviones militares hasta ahora no ha habido eso. ¿Los va a aceptar? Hasta ahora no ha habido eso. ¿Y los podría aceptar México? Hasta ahora no ha habido eso. Ok, y abundando un poco sobre el tema, ¿le han pedido a México que sea tercer país, seguro? No, nosotros, a ver, eso es importante para la información de todos. El gobierno de Estados Unidos lo hizo igual en el 2018, si mal no recuerdo, cuando entra el presidente López Obrador. El 20 de enero, el día de la toma de posesión del presidente Trump, firma una serie de decretos, todos lo vimos. En uno de esos decretos plantea el programa que en inglés se llama MPP. Ellos lo firman de una manera, es una decisión del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dije yo ese mismo día? Nosotros como mexicanos, si hay una persona extranjera en la frontera, pues nosotros por razones humanitarias no podemos, con -7 grados en Ciudad Juárez, pues no atender por razones humanitarias a las personas. Y hay coordinación permanente que ha existido en el pasado, no es algo nuevo, y esa coordinación es de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y sabemos que el gobierno de los Estados Unidos pues está acordando con los distintos países de América Latina y de otras nacionalidades. Y nosotros lo que tenemos es coordinación, comunicación sin subordinación y defendiendo siempre nuestra soberanía y a los mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos. Y además el programa de México te abraza. Pero para todos aquellos que les gusta, ¿no? Ahora decir que el gobierno de México, vean lo que hizo Zedillo en el 2000, dicho por el candidato del PRI del año 2000. Esto es historia, ¿eh? Aquí lo que dice es que Zedillo, para recibir el préstamo de la crisis de 1994, pactó con Estados Unidos la salida del PRI de la presidencia. Dicho por la Bastida, no lo estamos diciendo nosotros. Bueno, también lo dijo Madrazo.
Entonces, nosotros estamos actuando con dignidad, con soberanía, con responsabilidad, mucha responsabilidad, y buscando siempre el diálogo en la defensa de nuestra soberanía y del respeto de los mexicanos y mexicanas, y la apertura para que nuestros connacionales, nuestros paisanos, nuestras paisanas sepan que en México siempre van a ser recibidos con los brazos abiertos, siempre. Bueno, ahí está, se negoció alternancia con Estados Unidos. ¿De qué fecha es esta nota? Ah, 22 de enero del 25. ¿Será? No, yo creo que esa es la... No, del 2015, ¿no? Ahí está, 5/7 del 2015, perdón, esa es la impresión que viene arriba. 5 de julio del 2015. Se negoció alternancia con Estados Unidos. Madrazo. ¿La Bastida otra vez? La razón principal podría ser esta: cuando el gobierno de Estados Unidos le hizo a México el préstamo de $40,000 millones, para afrontar la crisis desatada por el, entre comillas, error de diciembre, negociación que el presidente Zedillo gestionó personalmente, así como la venta de los ferrocarriles, también la gestionó personalmente, donde después se fue a trabajar. Se le demandó el compromiso de propiciar la transición democrática y que para ello el PRI dejara de gobernar y él entregará la presidencia a la oposición. Tal vez ahí nació el PRIAN, ¿no? O antes, pero por lo menos ahí. Y finalmente... Y estos son los que dicen los que hoy hablan de que cómo es posible que hayamos aceptado Nosotros somos un gobierno humanista y somos mexicanos que defendemos a la patria y a las y a los mexicanos. Ese es nuestro gobierno y buscamos una relación responsable, de respeto con Estados Unidos y el diálogo que se establece. Entonces, el querernos poner de que nosotros somos los que estamos teniendo un trato no soberano, pues es falso. Ahí está. ¿Quiénes son los que decidieron la intervención? Presidenta, y finalmente sobre su participación en el CELAC, ¿cómo sería? Si va a mandar a Juan Ramón de la Fuente. Sí, están revisando me voy a reunir al rato con el canciller, me va a explicar las conversaciones que se tuvieron ayer para ver lo de la reunión. Personalmente no asistiría, en todo caso asistiría el canciller, y vamos a ver si se realiza o no, están en esa definición. Pero siempre pues nuestra solidaridad y coordinación también con todos los gobiernos de América Latina, siempre. Y nada más, una cuestión sobre la encuesta nacional de salud mental y adicciones. Ayer el secretario de Salud mencionaba que se va a volver a repetir. Tuvo algunas inconsistencias, dado que se hizo por CONACYT, algunos datos metodológicos. Saber si tiene conocimiento de esto, por qué se volvería a realizar. Ya tiene varios años que no se publica esta encuesta. Gracias. Sí, hay algunos resultados, se hizo el estudio por parte de CONACYT, pero hay algunos resultados en donde no se puede hacer una tendencia de la encuesta anterior a la encuesta del CONACYT. Entonces estamos buscando un esquema para realizar la encuesta que permita tener pues mayor información de las adicciones en nuestro país, que es muy importante tener siempre
esa información para poder pues hacer toda el trabajo de prevención y de atención. De todas maneras, no nos esperamos a la encuesta. Está la campaña contra el fentanilo y estamos trabajando con la línea de la vida, que ha sido muy importante. Se reciben todos los días llamadas telefónicas y se reorientan a distintos lugares. Gracias, Presidenta. Karen Ballesteros, de Canal 11. Mi primera pregunta es para el secretario de Seguridad sobre este centro de monitoreo que se identificó en Culiacán, Sinaloa. Si nos puede informar a qué célula criminal respondía, las cámaras fueron instaladas por parte de estos mismos integrantes de la célula y desde cuándo operaba, por favor. Este centro se desmanteló en una acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República. Con trabajos de investigación se ubicó este domicilio donde había cámaras instaladas. No es el primero que se desarticula. Hay varias casas que se han encontrado donde alrededor, haga de cuenta que si es un punto de venta de droga o una casa de seguridad, como en las otras que se han desarticulado, tienen cámaras sencillas pero efectivas que observan el entorno para ver qué autoridades hay. Esta casa operaba aproximadamente desde hace 3 meses y ya fue desarticulada. ¿Y de qué célula criminal se trata? De los Chapitos. Ok, gracias. Bueno. Presidenta, mi segunda pregunta también en materia de seguridad y bueno, en el marco del nuevo gobierno de Estados Unidos, preguntarle si ya se planteó una nueva reunión para analizar este acuerdo bicentenario, este entendimiento que surgió en la administración pasada y con la que se busca esta cooperación binacional precisamente para la disminución de homicidios tanto en Estados Unidos como en México. Estamos en pláticas, todavía no hay nada concreto. Recuerden que ellos pues tienen apenas una semana en el gobierno y hay comunicación, hay coordinación y en cuanto tengamos ya alguna noticia de esta coordinación en el tema de seguridad, con gusto les informamos. Pero se buscaría mantener este acuerdo, Vicente. Sí, un acuerdo de alto nivel para todos los temas y en particular el tema de seguridad, el tema de la entrada de armas de Estados Unidos a México, el tema de trasiego de drogas, nuestra posición humanitaria de siempre ayudar por la crisis de consumo de fentanilo que tienen en Estados Unidos, el acuerdo de alto nivel en todos los temas. Ok. Mi pregunta ahora es para el fiscal Alejandro Gertz. Preguntarle si la Fiscalía ya está trabajando con la Oficina de Investigadores de Seguridad Nacional, precisamente de Estados Unidos, para el inicio de estos trabajos de las unidades de investigación criminal transnacional con las que se busca pues acabar con estas células delictivas que operan en la frontera. Buenos días. La semana pasada, y fue dado a conocer en su momento, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sacó una información respecto a cómo estamos coordinados. El trabajo que se estaba haciendo en la frontera de Nogales y en toda la zona de Arizona, donde el gobierno de los Estados Unidos la semana pasada, el viernes, dio a conocer el éxito de un trabajo coordinado que la parte mexicana, nosotros pudimos detener y procesar a 2 personas y obtener también una buena cantidad de armas de alto poder, mientras con esa misma información el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lograba detener a 6 personas más y procesarlas. Ese trabajo de coordinación al que se ha referido la señora Presidenta se hace todos los días de manera permanente. Y nosotros lo hemos dado a conocer y forma parte de esto, de lo que usted está preguntando concretamente. Muchas gracias. Gracias. En otro tema, Presidenta, ayer pues se daba a conocer la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial. Conocer su opinión al respecto luego de que el Tribunal Electoral pues anunció que el Senado podía continuar con la selección de los aspirantes. Pues
no fue de que el tribunal dijera que podía continuar el poder legislativo a través de la selección al azar, sino que fue una decisión de la Corte de no continuar con los trabajos. Entonces, pues sí, pues ya que tenía que hacer el comité, si ya no iban a trabajar. O sea, porque lo ponen así como renuncian los... No, pues si ya no tenían trabajo, ya la Corte ya les había dicho que ya no iban a seguir desarrollando su actividad, pues ni modo que siguieran ahí en un comité que ya no tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué resolvió el Tribunal Electoral? Que los 3,000 y tantos que quedaron en la primera selección de ese comité, el Senado de la República va a hacer una selección al azar de esas personas y esas son las que van a participar como parte del Poder Judicial en la elección del 1 de junio. Gracias. Por último, ayer se registraba una protesta por parte de militantes del PAN contra la reforma al Infonavit. Precisamente ayer daban a conocer pues esta red de corrupción de juicios masivos que se llevó a cabo dentro del instituto y en colusión con jueces y despachos jurídicos. Y bueno, en esta protesta también participaba Jorge Romero, a quien se le señala, ¿no?, de estar implicado en el cártel inmobiliario. Y bueno, ellos argumentaban que con esta reforma se afectaría a los trabajadores. ¿Cuál es su opinión respecto a estas protestas? Es la protesta por la corrupción. Bueno, no protesta, ¿cómo se dice? A ver, la manifestación para que siga la corrupción. Eso fue lo que se manifestó el PAN ahí en el Infonavit. Se hicieron una protesta en el Infonavit para defender la corrupción, porque dicen que los trabajadores y que... Entonces, ¿está bien que se sigan manifestando? O sea, del cártel inmobiliario a la defensa de la corrupción en el Infonavit. Buenos días, Presidenta. Jennifer Barba, de México Comunica. Presidenta, Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a nuestro país. ¿Qué piensa de eso? ¿Cómo fue la declaración? Ricardo Monreal dijo el domingo en Yucatán que de ser necesario se reformaría la Constitución mexicana para que Estados Unidos no ingrese a sus militares a territorio mexicano. Bueno, pero no ingresan los militares más que en acciones coordinadas de capacitación, hay distintos. ¿Por qué no explica, general, en qué casos tienen coordinación? Gracias. Sí, existe una relación bilateral muy fuerte con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, específicamente con el Comando Norte. ¿Qué asuntos se tratan en esas relaciones? Aspectos de adiestramiento, de educación, en ocasiones de intercambio de información. Básicamente es eso. Por ejemplo, este año está programado que un batallón de fuerzas especiales asista a adiestrarse a Luisiana, a Fort Johnson, y son intercambios que se hacen. Respecto a que vengan tropas, también se vienen a adiestrar, principalmente a Santa Gertrudis, Chihuahua, en el Centro Nacional de Adiestramiento. Cuando vienen armados y de conformidad a la ley, el Senado tiene que autorizar el ingreso. Por supuesto, la Secretaría de la Defensa Nacional hace un informe muy detallado que fundamente la presencia de esas tropas, el tiempo, el periodo, el motivo, etcétera. Existe muy buena coordinación con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en esos
en este tipo de actividades es lo que realizamos. Gracias. Es decir, hay coordinación de hace tiempo, no es algo... entonces, habría que ver el diputado Monreal a qué se refería en particular. Hay mucha comunicación, coordinación en nuestro movimiento. La secretaria de Gobernación se reúne seguido con el diputado Monreal, con el senador Adán Augusto, pues para ver temas que nos interesan. Por ejemplo, ahora viene el periodo de sesiones a partir del 1 de febrero, entonces pues hay reuniones porque vamos a enviar iniciativas de reforma constitucional, muchísimas leyes secundarias. Entonces, pues hay información de qué se va a enviar, cómo se va a enviar, también la formalidad de la relación con los presidentes de las dos cámaras. En fin, hay muy buena coordinación. Habría que ver el diputado Monreal exactamente a qué se refería con esto. Gracias, presidenta. Mi segunda pregunta también es de seguridad. ¿Qué información se tiene sobre la alcaldesa de Santo Tomás de los Plátanos y qué mensaje le manda a los funcionarios? ¿Tendremos alguna información? ¿Sobre la detención se refiere? Es una detención por parte de la Fiscalía General del Estado de México, de las mismas carpetas de investigación que tenía sobre las primeras detenciones realizadas. Está vinculada con delitos de extorsión, según nos informó la Fiscalía del Estado. Es una detención de ellos. Perfecto, gracias. Presidenta, por último, no sé si le han informado que en la Garita del Chaparral, en el cruce hacia Estados Unidos del lado de territorio mexicano, hay más de 20 filas, pero únicamente están abiertas 6. Esto pues dificulta el cruce de los mexicanos que trabajan en Estados Unidos de 30 minutos a 2 horas. En el gobierno del presidente, el expresidente AMLO, se abrió, pero nuevamente se cerraron. Lo revisamos en Muy esta amable. comunicación que hay. Gracias. Sí. A ver acá. Buenos días, presidenta. Jordana González, de Ruido en la Red. Preguntarle sobre un caso de una defensora musga del Estado de México. Es Kenia Hernández. Ella lleva encarcelada desde 2020, ya son 4 años. Se le acusa de 9 cargos. Los cargos pues denunció la CAPUFE. Y en su visita, sí, me preguntaron. Su hijo le entregó una carta para pedirle ayuda para llegar a algún acuerdo con la CAPUFE, la Fiscalía, y pues ¿no? para ver si se podía llegar a un acuerdo. Sí, estamos revisando el caso. Lo está revisando la consejera jurídica para ver cuáles fueron las acusaciones y bajo qué mecanismo se podría ayudar. Revisar. Sí. Okay. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, en un segundo tema, consultarle una duda respecto a la iniciativa sobre el maíz transgénico. Comparando la versión que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado y la versión final, no se especifica en esta versión la prohibición del maíz transgénico para consumo humano. Y quería saber, pues, a qué responde que no se mencione esta prohibición como tal en la iniciativa y si más adelante podría incorporarse y, pues, qué implicaciones tendría. Sí, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural nos planteó que no necesariamente tendría que estar en la Constitución, que lo importante era la siembra, y que otro esquema se podría trabajar tanto en la legislación secundaria como en las normas. Hay una serie de normas que ya vamos a informar, por ejemplo, de muchísimo pesticida que se usa en México, que se va ya a limitar su uso en nuestro país. Lo vamos a informar ya muy pronto, y también el tema del consumo de maíz genéticamente modificado. Ok, entonces sí podría
Sí, pero ya no aparece en la Constitución, aparece en regulaciones secundarias. Ah, ok, muy bien. Muchas gracias. Presidenta, Federico Lamont, Mark Esper, el último secretario de Defensa del presidente Trump, previno al presidente, quien amenazó con lanzar proyectiles Patriot contra los laboratorios de narcotraficantes mexicanos, basado en que su secretario de Seguridad tiene una nueva estrategia de seguridad a través de la cual recaban la información de inteligencia naval y de inteligencia militar. ¿Cree que el secretario de Seguridad, la secretaria de Gobernación, el almirante secretario y el general secretario pudieran evitar ese escenario que no descartó el presidente Trump en su primer cuatrienio, y es una amenaza que está palpable, por un lado? Y al fiscal general de la República preguntarle si él ya investiga las acusaciones que el aludido Francisco Labastida Ochoa expresó en contra de Rocha, a quien acusó en medios, señor fiscal, nacionales, de estar vinculado con el crimen organizado y de esa forma haber ganado la gubernatura del estado de Sinaloa. Como primer planteamiento, presidenta. El secretario de Estado, Rubio, en su comparecencia en el Senado, y además lo manifestó en la plática que tuvo con el canciller Juan Ramos, que me dio risa porque me acordé de un artículo de uno de estos que dijo que esa llamada no había pruebas de que se hubiera realizado. Si es que no saben ya ni qué inventar. Bueno, en su comparecencia en el Senado y en la llamada que tuvo con el canciller, lo que expresó fue la colaboración y la coordinación, y por eso yo dije desde ese momento que era muy importante esta posición del gobierno de Estados Unidos, dicha a través del secretario de Estado de los Estados Unidos, que lo que busca pues es una coordinación, colaboración con el gobierno de México. Y como siempre lo hemos dicho, en el marco de nuestra soberanía, del respeto a México, vamos a encontrar cómo existe la colaboración y la coordinación con el gobierno de Estados Unidos. El otro día dije, no es un asunto solamente de que el fentanilo no llegue a Estados Unidos, que es uno de los temas que se ha planteado. Nosotros no queremos que el fentanilo llegue a ningún joven, no solo de Estados Unidos, de México y de ningún otro lado. Porque nosotros, es una droga que hace muchísimo daño y que afecta mucho. Quien tiene el problema de la adicción tan grande, pues es los Estados Unidos. Entonces nosotros vamos a colaborar, a coordinarnos, y hay un buen diálogo en este momento. Entonces el otro caso no lo vemos nosotros como un escenario que pudiera ocurrir. ¿Por qué? Porque hay diálogo, hay coordinación en todos los temas, y va a haber más, porque pues apenas lleva una semana el presidente Trump. Y sí podría responder, señor fiscal, a propósito. A ver, acabamos de informarles a ustedes cómo estamos trabajando en colaboración las autoridades de justicia de los Estados Unidos y las de México. Eso se hizo público. En el caso específico de lo que ocurrió el 26 de julio del año pasado, que es el caso de Ismael Zambada, en eso actuamos nosotros de inmediato, establecimos todo un protocolo de investigación, y ese protocolo de investigación tiene los resultados que está esperando el gobierno, y en este caso la Fiscalía, la audiencia en la que Ismael Zambada va a llevar a cabo ante las autoridades judiciales federales de los Estados Unidos para ratificar o no lo que ya nos mandó en una carta que él dio como buena y que fue donde él explicó cuál fue el caso. No hay que perder de vista que Ismael Zambada tiene varias órdenes de aprehensión pendientes en México, y es un proceso que nosotros no vamos a abandonar. Vamos a esperar a que se lleve a cabo esa audiencia. Déjeme decirle algo que creo que es importante. De acuerdo con la ley mexicana, cuando se detiene a una persona,
Hay un plazo de 48 horas para tener la audiencia, 48 horas. Nosotros estamos esperando una audiencia de las autoridades judiciales norteamericanas desde el 26 de julio del año pasado. Ese sí es retraso, ¿eh? Cuando ese retraso se acabe, se lleve a cabo esa audiencia y podamos ratificar lo que la persona que va a declarar y el otro declarante ya lo tengan en un procedimiento, en ese momento nosotros culminamos nuestra investigación. Hablar de eso antes no sería prudente y no es lo que le corresponde a la Fiscalía. No sé si quedó claro. Muchas gracias. Finalmente, Presidenta, dado que el almirante secretario, que fue el director del tren interoceánico, fue el primer titular del alto mando de las Fuerzas Armadas que la llamó comandanta en jefa de las Fuerzas Armadas el pasado mes de junio del año pasado, después del resultado de la elección, ¿qué significó para usted que el almirante secretario, todavía director del tren interoceánico, la llamara comandanta en fuerza, comandanta de las Fuerzas Armadas? Sí. Fue en un evento que fue en Matías Romero, si mal no me acuerdo, ¿verdad? En una visita conjunta que hicimos el presidente López Obrador y su servidora, él como presidente constitucional todavía y yo ya como presidenta electa, que es importante, porque quien define ya presidenta electa pues es el Tribunal Electoral. Entonces ahí se resolvió un tema que fue el de comandanta, que lo platicamos después entre el general secretario y el almirante secretario, ya cuando los había seleccionado para que me acompañaran en el gobierno, que además estoy muy contenta, la verdad, porque los dos son personas de primera extraordinaria, patriotas, trabajadores, que nos ayudan muchísimo, no solo a la presidenta, sino al pueblo de México. La pregunta era si era comandante o comandanta, ¿verdad? Y entonces entre los dos decidieron que mejor comandanta. Y ahí fue donde se anunció en la primera salutación que hice a las Fuerzas Armadas, el 3 de octubre creo que fue, ahí fue donde formalmente me llamaron comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Así fue. Finalmente, dado que está la secretaria de Gobernación, usted no puede, pero la secretaria de Gobernación como interlocutora ante el Poder Legislativo, pídale a la secretaria de Gobernación que interceda con los coordinadores parlamentarios para ejecutar la diplomacia interparlamentaria, que se traigan a los senadores republicanos o demócratas y por esa vía apoyar a la titular del Ejecutivo Federal para encontrar un acuerdo migratorio como el de 1986 en el Acta de la Inmigración de Reagan, que se llevó a cabo, Presidenta, finalmente a través del desarrollo de la diplomacia interparlamentaria. Sí, es una opción, una buena opción, sí. Buenos días, Presidenta. Yulia Bonilla, del periódico La Razón. La primera pregunta para la Secretaria de Gobernación sobre lo que acaba de presentar los 10 centros de atención. Si nos pueden precisar cuál es la capacidad de los centros de atención, es decir, a cuántas personas se pueden recibir en estos centros, cuál es la proyección y también en materia financiera, cuál es lo destinado, si tienen un monto global que está abarcando a todo este plan, por favor. Con su permiso, Presidenta. Entonces, decirles que aproximadamente son 2.500 por cada centro, en otros son 2.650, contando los servidores públicos también. Entonces, pero pueden crecer o pueden hacerse más pequeños. Digamos, nosotros estamos preparados para cualquier escenario. Y decirles que todavía no tenemos el costo porque pues todavía no se ocupan, dependiendo de cuántos tomen alimentos, etcétera, pues vamos a ir costeando. Lo que sí ha señalado la Presidenta, que es prioridad la recepción de los connacionales
mexicanos y mexicanas que vienen de Estados Unidos. Y ahí estaremos pendientes de su arribo, pendientes de atenderlos como se merecen, con mucha calidez y humanismo. Muchas gracias, secretaria. La segunda pregunta, también sobre el tema de migración. Ayer medios y propias autoridades estadounidenses reportaban un presunto ataque armado por parte del crimen organizado del lado de México hacia la patrulla fronteriza. Saber si tienen información al respecto, si hay alguna investigación, por favor. Sí, lo tratamos en el Gabinete de Seguridad hoy en la mañana. Lo primero, antes de hacer cualquier cosa, pues es solicitar la información al gobierno de los Estados Unidos de por qué, si realmente hay este tema o no. Salió en varios medios, salió hoy también en Reforma, que por cierto no tendrían por qué sacar el encabezado que sacaron sin una información mayor. Todos tenemos que ser responsables en este momento, siempre, pero particularmente en este momento. Se recibió una nota en uno de los consulados que no tiene que ver precisamente con esta información que apareció en los medios, pero de todas maneras le pedí al fiscal, o se le solicitó al fiscal, pues que hiciera formalmente la investigación. No sé si quiera comentar, fiscal. Esta información salió en Fox News a finales de la semana pasada y se reiteró en este momento ya con este video, y se señalan ahí varias cosas que vale la pena dejar claras. Primero, que hubo una serie de disparos, que esos disparos se dieron en la línea fronteriza donde está el río, que no hay personas heridas, y que parece que hay dos ámbitos que hay que investigar. Uno, quienes realizaron, si es que lo hicieron, esos disparos, y segundo, los movimientos de los migrantes. Son dos cosas totalmente distintas. Habiendo tantas dudas sobre eso, lo que la señora presidenta determinó es que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de los conductos diplomáticos, haga las solicitudes de información correspondientes, y nosotros por nuestra cuenta ya comenzamos a hacer un requerimiento formal sobre si hay algún hecho delictivo que el gobierno americano tenga sobre este caso. Yo creo que adelantarnos a dar una respuesta antes de tener esta información no sería correcto. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que llegue esta información, y en cuanto llegue la daremos a conocer. Pero es una información de Fox News y de ahí se derivó. No sé si queda claro. Queda claro. Y preguntar si a raíz de esto, de manera preventiva, ¿se hizo algún tipo de despliegue especial de elementos de seguridad en la zona? No se puede hacer absolutamente nada mientras no se tenga una ratificación de si efectivamente hay una denuncia por parte de autoridades norteamericanas que nos ameriten iniciar la investigación. Y eso es lo que de inmediato se hizo, y lo vamos a tener, yo creo que en un plazo muy corto. Nada más para precisar, solo queda en requerimientos para aclarar la situación entonces. Así es. Gracias. Muchas gracias. Ok. Y tercera pregunta, hoy publicamos en La Razón pues que continúan las extorsiones por parte de criminales hacia personas migrantes, tanto mexicanas como pues de otros países, que les aseguran todavía conseguirles citas en el CBP One, que les aseguran cruzar, y también del lado de Estados Unidos, supuestas organizaciones que les ofrecen ayudas, descuentos en servicios para asistirlos legalmente en su estancia en Estados Unidos. Entonces, preguntarle primero si tienen denuncias o reportes ya sobre estas extorsiones que persisten a pesar de que ya Estados Unidos pues cerró, y que siguen engañando pues los criminales a los migrantes. Por favor. Hay investigaciones, hay carpetas de investigación y hasta órdenes de aprehensión contra algunos de estos líderes que se dedican al tráfico, se dice, ¿no? Si ese es el delito, de personas. Entonces, sí se actúa y se hacen las investigaciones, y además decirle a todos los migrantes, a todas las personas que no se dejen engañar. Primero porque Estados Unidos cerró de manera
por parte del gobierno de manera unilateral el CBP-1 que tenía el gobierno de Biden. Lo cerraron. Cerraron incluso todas las aplicaciones para asilos en este momento. Están cerradas. Entonces, que no se dejen engañar por estas personas que en realidad lo que están buscando pues es dinero a costa de una necesidad de una persona, porque es muy importante lo que dijo hace un momento Rosa Isela. Los migrantes, la mejor forma de atender, y eso lo vamos a decir siempre, el fenómeno de la migración es atendiendo las causas. Nosotros seguimos teniendo el programa Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro en países de Centroamérica, porque es un ejemplo de cómo atender el fenómeno de la migración. Las personas no migran por gusto, en la mayoría de los casos migran por necesidad. Y hay personas que se aprovechan de esta necesidad engañando para sacar dinero, diciéndoles que tienen asegurada el cruce en la frontera, y no es cierto, es falso. Entonces, pero además hay, porque es delito penal, investigaciones, carpetas de investigación, incluso hasta órdenes de aprehensión. Bueno, y otra pregunta ya respecto al tema judicial. Ya mencionaba usted que, bueno, pues no hay mayor sentido para que permanezca el comité, pero preguntarle si ahora esta decisión que se da al Senado de que recurra inmediatamente a la insaculación no representaría como un tipo de conflicto o, pues sí, algo como negativo para la elección, porque prácticamente se está saltando el filtro que garantizara o que evaluaría la idoneidad de los perfiles que tenía en sus manos el Comité del Poder Judicial. Entonces, pues ya se le está pidiendo automáticamente al Senado meter los nombres a la tómbola y elegirlos, pero ya no se estaría pues aplicando el filtro para ver si son aptos para el cargo y todos estos demás requisitos que pedía la convocatoria. Recuerden que eso, las personas que se inscribieron en el Poder Judicial ya pasaron el primer filtro, que es que cumplan con lo que establece la Constitución. Entonces, de acuerdo con las personas que tenían ese comité, ya revisaron que todos tengan 8 de promedio, que tengan sus cartas de recomendación, que su ensayo esté bien hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pide la Constitución? La Constitución establece claramente, la reforma constitucional, que el límite máximo para poder elegir a las personas que van a participar en la elección o seleccionar a las personas que van a participar en la elección es el 31 de enero. ¿Qué es lo que valora el Tribunal Electoral? Pues se quedan 3 días. Entonces, en esos 3 días difícilmente van a poder hacer una revisión de estas 3,000 personas. Entonces, ¿qué establece la Constitución? Pues cuáles son los requisitos y después que sobre esos requisitos se haga una tómbola, una selección al azar de quién va a participar en la elección. Entonces, lo que hace el Tribunal Electoral pues es seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución. Lo que me parece a mí muy bien, pues es que no vaya a haber alguna persona que se violen sus derechos de participar y que por eso pudiera haber algo que pusiera en riesgo la elección. Ahora, pues al revés, se fortalece todavía más. Bueno, y en último tema, la Secretaría, SADER, reportaba que ingresó se identificó ganado contaminado nuevamente con gusano barrenador. Entonces, saber en qué estatus se encuentra la situación. Y la vez pasada que se identificó a finales del año pasado, Estados Unidos frenó exportaciones del ganado mexicano. Nada más saber si se está presentando una situación similar, cómo se está atendiendo, cuál es el estatus de esta situación. Que te pase una nota directamente el secretario de Agricultura. Muchas gracias. Que se las pase. Sí. Gracias. Gracias. A ver, la última. Presidenta, buenos días. Gracias por la palabra. Javier Pérez de HC Noticias. Pues
tomando en cuenta lo que ha hablado de migración, tomando el tema de migración, todo lo que está haciendo en la frontera de México con Estados Unidos, fíjese que tuve la oportunidad de platicar con algunos migrantes, ver toda la situación en los cruces internacionales donde hay deportaciones. Me encontré con que era una puerta giratoria prácticamente el CBP-1, donde recibían a los migrantes, los fichaban, les tomaban fotografías y los iban a deportar por el lado de Santa Teresa, un lugar, no, México Santa Teresa, donde no hay nada, absolutamente no es nada, nada más está la garita. Y en ese sentido hay migrantes tanto mexicanos como extranjeros de diferentes nacionalidades que le agradecen el apoyo que ha estado dando por medio de gobernación, por medio de autoridades también militares que los han estado apoyando. Algunos de ellos buscan quedarse dentro de nuestro país, a algunos otros me han externado y que le pasara a usted la información de que buscan ser regresados a sus países de origen, pero ellos se han dado cuenta de que hay un tema muy importante en México, que es el crecimiento de nuestro país, el Plan México. Han estado también enterados acerca de la construcción de trenes, les interesa trabajar alrededor, pues nos hemos dado cuenta que hay una inversión muy importante por medio del Estado mexicano y que se van a generar plazas de más de 50,000 plazas. Entonces buscan ellos ser contemplados dentro de lo que es esta plantilla, vamos a decirlo ahí, porque hay muchos que tienen experiencia en diferentes trabajos, buscan ellos que se les tome en cuenta. Y digo, algunos de ellos me decían, no queremos trabajar en zonas, fíjense, donde haya mucho frío, ¿no?, sino en zonas cálidas, porque no están acostumbrados a esto. Reiterar que le agradecen por parte de su gobierno y su persona el apoyo a los migrantes y que ya se dieron cuenta que en Estados Unidos pues no hay mucho que esperar, ¿no? En ese sentido, Presidenta, en el Plan México, este proyecto que va a cruzar prácticamente por todo un lado del país hasta el norte de nuestro país, y este plan tan ambicioso que, por cierto, las Fuerzas Armadas, los ingenieros de las Fuerzas Armadas están siendo reconocidos a nivel mundial y están replicando estas obras en otros países. Si hay contemplado dentro de este plan también migrantes, si se les va a otorgar algún permiso especial a migrantes centroamericanos para entrar a trabajar a estas obras que ellos también tienen en mente, y pues resaltar precisamente todas estas obras que con el Plan México para mí sería un bombazo internacional, y creo que su proyecto de que México de la 12ª posición a la 10 sería tal vez más avanzada si hubiera una mano de obra rápida, calificada, como se ha hecho en otras ocasiones. Y hay un tema, aparte del migrantes, quisiera anexar ahí una doble pregunta. Usted invitó a los empresarios a invertir en México, a hacer un fortalecimiento económico al interior de nuestro país para crecer nuestra economía, y obviamente el desarrollo sería, o la base sería, de lo que yo veo, pues llevar a nuestro país a una economía más arriba, ¿no?, de la 12 al número 10, pero quería preguntarle también, aparte del tema de los migrantes, si van a ser contemplados, pues que si tiene contemplado dónde se va a reproducir, dónde se van a hacer las vías, ya que en nuestro país no hay una fábrica de vías, si hay empresarios que van a entrar a este giro, si lo tienen contemplado, cuál es el plan. Estos dos temas en una primera pregunta, si me permite. Lo que tiene migración en este momento es que la gran mayoría de las personas quieren retornar a su país de origen. Entonces, si entraron por la frontera norte, ya sea que se faciliten aviones al sur de nuestro país y después en autobús se les transporta a la frontera o a Guatemala directamente, porque muchos países centroamericanos, entre ellos Guatemala, en su constitución establece que los centroamericanos pueden permanecer en su país. Entonces, en diálogo que tenemos con el gobierno de Guatemala, pues es la principal opción que hasta ahora hemos encontrado de las personas centroamericanas que retornan. La mayoría prefiere regresar a sus países. Ahora,
Dentro del Plan México y de los proyectos que tenemos, de hecho el interoceánico, el objetivo no solamente es el tren que cruza por el istmo de Tehuantepec, el desarrollo del puerto de Salina Cruz y de Coatzacoalcos, sino que tiene varias líneas que derivan de esa. Una de ellas es la línea K, que desarrolla la Secretaría de Marina. Esa línea llega a la frontera con Guatemala, en Ciudad Hidalgo. Uno de los proyectos que ya estamos trabajando, lo dejó el presidente López Obrador y nosotros lo hemos retomado, es el que ese tren cruce Guatemala, o sea, vaya hacia Guatemala y genere un polo de desarrollo en el sur de nuestro país. En particular en esa zona del cruce del tren, pero también en otras zonas, como por ejemplo en Tapachula, donde ya hay 2 predios en donde se van a desarrollar polos del bienestar, junto con el gobernador de Chiapas. El objetivo es que al desarrollarse aún más con respeto a la naturaleza, con respeto a los pueblos originarios, pero al desarrollarse esta zona, pues no solamente es para empleo para las y los mexicanos, sino también para personas de Centroamérica que quisieran llegar a trabajar ahí. Y el objetivo es que sea un polo de desarrollo, incluso Guatemala, Belice y Chiapas, bueno, y un pedacito de Tabasco. Entonces, este gran polo de desarrollo es uno de los grandes proyectos que planteamos en la campaña y que estamos trabajando y colaborando ya con el gobernador de Chiapas y con el gobierno de Guatemala. Fue una de los temas que tratamos en la conversación que tuve con el presidente Arévalo. Ya se hizo una primera reunión y se va a seguir trabajando, porque por lo que decimos, nosotros pensamos que el fenómeno migratorio tiene que ver con una necesidad de buscar una mejor vida para las familias. Y lo mejor que podemos hacer para atenderlo, pues es el desarrollo con justicia, con bienestar, respetando la naturaleza. Y en el tema de las vías, que no hay fábrica que produzcan vías, este Plan México sería… ¿Vías de tren, dice? Vías de tren, exactamente. Ahí yo creo que el almirante sabe un poquito más de esto. Sí, efectivamente no se producen rieles en México. Normalmente se importan tanto de Europa como de Asia. Aquí tendría que ver en el Plan México los empresarios, si les es rentable, de acuerdo al tamaño de nuestra red ferroviaria, si es rentable seguir fabricando para el reemplazo de estas vías o para las vías nuevas. Pero no depende tanto de que se imponga una fabricación, sino que sean los empresarios los que determinen si es rentable para ellos. Y ya se les invitó a los empresarios, sería un bombazo en México, catapultaría prácticamente nuestra economía también. Pues depende de ellos, o sea, sí se les propone, pero depende de ellos. Es una buena idea, se puede plantear. El tema es el tipo de acero y varios temas que hay que cubrir. Ahora, durmientes, sí saben lo que son los durmientes, sí, ¿verdad? Porque no se vaya. Los durmientes es justamente donde va el riel, donde va la vía, esos los fabrica la Sedena. Hay muchos en el Senado, en la Cámara de Diputados. No, los durmientes de tren. Y esos los fabrica la Sedena en Santa Lucía. Tienen, a ver si vamos un día. Nos invitan. Los invito, vamos ahí, los ingenieros militares nos pueden mostrar, porque tienen una productividad impresionante. Pensaban que iban a fabricar mucho menos de los que hoy están fabricando, entonces ya los durmientes ya se fabrican por parte de los ingenieros militares. Y sí, la idea es que en México se produzcan mucho más bienes de los que fabricamos ahora. Entonces, pues una de las opciones que se puede plantear es la producción de vías. Hay que ver la calidad y el tipo de acero. Por cierto, nada más anotar y felicitar a los ingenieros militares. Están restaurando un tren que tiene más de 100 años, llamado
se me olvidó el nombre, tiene un nombre como de una flor, el olivo, y es impresionante, me tocó ver parte de eso ahora que fui a visitar el aeropuerto, es una gran hazaña todo esto. Y en segundo tema, Presidenta, si me permite, pues ayer se filtró una información por medio de comunicación de la frontera en donde se apunta de una colusión, de un contubernio entre autoridades migratorias y uno de los cárteles de la zona norte del país, donde hay un video y circula en redes donde se deja por medio de una puerta en la franja fronteriza pasar a los migrantes en la madrugada y a ver si tuvieran información de esto. Y para cerrar con este tema de migrantes, y también hace unos minutos antes de iniciar la mañanera, Donald Trump el día de ayer, como poniendo en contexto, daba a conocer que se le iba a cambiar el nombre, ¿no?, desde hace días, pero lanza un decreto del tema del Golfo de México y hoy tiene resultados. Google acaba de avisar que sí se le va a cambiar el nombre en los mapas generales a una parte de lo que es San Antonio hasta Florida, una línea divisoria en donde se le va a llamar Golfo de América y va a aparecer ya en los mapas a nivel mundial, y depende de la área donde se vea, se va a ver Golfo de México, todavía como se conoce hoy, y después en el territorio norteamericano se va a conocer como Golfo de América. En ese sentido, Presidenta, en el sexenio de Zedillo, le comentaba yo en la última intervención que tuve, que hay una parte ahí donde hay una zona donde hay yacimientos petroleros, se le conoce como el hoyo de la Dona, ¿no? Y la isla Bermeja, que en el sexenio de Zedillo quisieron desaparecerla, me parece que hay indicios. ¿Cómo el decreto, por favor? Indicios de que incluso dinamitaron esta isla para que Estados Unidos pudiera tener más territorio y poder, pues, explotar esta línea. Creo que no es tan inocente nada más cambiarle nombre al Golfo de México, sino tiene que ver es donde con la explotación dice la de petróleo. plataforma continental. Ahí está. Dice, tomar todas las medidas apropiadas para cambiar el nombre de Golfo de América al área de la plataforma continental de los Estados Unidos. Es muy importante porque eso es lo que firmó. La plataforma continental de los Estados Unidos. Entonces no especulemos más. Esto es lo que está firmado por el presidente Trump. Y es como el tema de el Golfo que se le llamaba de Cortés, el Mar de Cortés, que es territorio mexicano, ¿no? Todo el Mar de Cortés, lo que era Mar de Cortés. Y pues ¿por qué le vamos a dejar el nombre de Hernán Cortés, verdad? No existe una preocupación entonces California. Acerca de eso. Es que es lo que digo yo, lo dije desde el primer día de la toma de protesta del presidente Trump. Nosotros tenemos una responsabilidad. Entonces, ¿en qué nos basamos? Pues siempre digo cabeza fría. Claro. En lo que se firmó. Esto fue lo que se firmó, que es su plataforma continental. Entonces, eso es lo que firmó. El Golfo de México pues sigue siendo Golfo de México. Y por último, Presidenta, felicitarla. Hay una encuestas de una empresa llamada, una encuestadora Pulse MX, que la colocan ahorita con el 78% de aprobación. Su opinión acerca de esto, por último. Pues es estar cerca del pueblo, no hay otra. Gracias. Informar y cumplir, honestidad y resultados. Gracias a todos y a todas. Nos vemos mañana.